La pandemia tuvo un gran impacto en las artes escénicas. Se hizo imposible compartir espacios comunes, pues se cancelaron en su totalidad las temporadas, funciones, festivales y encuentros musicales, teatrales y dancísticos. Muchos espacios de presentación de espectáculos en el país tuvieron que cerrar y no sobrevivieron. El escenario se quedaba vacío. Actores, bailarines y músicos se quedaban sin trabajo. Salas como el Teatro Nacional perdieron más de 1.500 millones de pesos al cancelar su programación. Los ingresos de los artistas dedicados a las artes vivas se redujeron en casi un 70%. La situación era crítica y los meses en cuarentena iban transcurriendo. No era una opción sentarse a esperar. A consecuencia de esto, la gran mayoría de los grupos, bandas, colectivos y artistas escénicos empezaron a compartir sus procesos creativos, formativos e investigativos por medio de plataformas virtuales. Esto fue terrible. Digamos que lo primero que yo pensé es cómo garantizar que podemos dar continuidad a los contratos de los profesores. ¿Cómo hacemos para que 500 personas no se queden en la calle el 19 de marzo? Toda la parte de productores, equipo técnico, actores y para todos nosotros los directores también ha sido una cosa muy fuerte. Yo realmente, les cuento, yo estaba en una serie que estábamos haciendo que se llama La Nocturna 2, alcanzamos a terminar a finales de febrero del año pasado y el 13 de marzo empezó la pandemia. Entonces, lo que se venía realizando en la parte audiovisual, series, novelas, películas, todo esto paró. Pues cuando vino la pandemia vino un reto bastante complejo, ¿no? Porque el proceso musical pues requiere demasiada práctica instrumental, que es lo que uno muestra en los procesos. Entonces en un comienzo fue un poquito difícil lograr como ese engranaje entre los chicos y los profes para poder avanzar. Fue pucha fuerte, primero porque Mandala venía en un movimiento bastante bueno, estábamos próximos a viajar a Cali, a un festival nacional feminista, un combo de artistas nacionales también maravilloso y para mí era por supuesto como un gran honor estar ahí en ese cartel. Bueno, eso se aplazó y viene entonces el reto de la virtualidad, ¿no? Yo también estaba como muy activa con el trabajo del disco, de venir todo el día al estudio, los días que son posibles para avanzar, y el COVID también afectó ese proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Que salían shows para que fueran virtuales, pero bueno, no sé si me pasa solo a mí, pero resultaba muy agotador para mí estar detrás de una pantalla. Entonces, resulta que cantábamos los temas, compartíamos la experiencia y terminaba la sesión y yo decía, pues estoy nomás, o sea, era supremamente agotador porque yo siento que la música es un ejercicio de dar y recibir energía, ¿sí? Entonces te estoy compartiendo mi sentir, te estoy compartiendo lo que me llevó a escribir esta canción y yo me alimento en cierta parte también de cómo recibes esa información, de cómo te mueve esa información, de qué despierta en ti. Entonces, digamos que por la virtualidad eso era algo que se estaba impidiendo, ¿no? No me vayas a culpar, ven conmigo y ya. Yo solo quiero volar y de este mundo escapar. No me vayas a culpar, ven conmigo y ya. Me contactan y me dicen, oye, te necesitamos a ver si tú puedes preparar, y yo, puedes preparar algunos actores y actrices virtualmente. Y yo, wow, virtualmente, yo, esto es una locura, ¿ves? Porque mi trabajo es presencial. Y dije, esto es una locura. Déjame preparar y te presento un esquema de lo que yo pienso hacer. Fue lo que yo dije en el momento, ¿sí? Pero realmente ese entre comillas, fue pensar, quedarme como quieto unos 3, 4 días, pensar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a abordar? Entonces para mí fue un desafío grande.
Y dije, lo voy a hacer desde el punto de vista que yo hago, desde la dirección. Entonces, Arturo, te comencé a pasar una escena a ti y a Halker, aparte de una presentación puntual y algunos conceptos teóricos puntuales pequeños. Y te dije, Arturo, me preparas esta escena con Halker, tú vas a ser tal personaje, esta es la situación. Y te comencé a decir, no, corta, ese no es el tono, estás cantando, no estás vocalizando. Entonces tú, no, pam, 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 ok, vamos a hacerlo nuevo. Entonces cada vez como que ya baja la tensión, entramos en una onda muy bonita de trabajo y comenzó a fluir. Hay que corregir muchas cosas de la escena, giros, transiciones, tonos, los cambios de tonos, los subtextos. Y yo empecé a tener esa retroalimentación y dije, interesante, le pegué al perro por donde era. Cuando el sol ilumina mi ventana y la brisa corre a mi alrededor. Con la dirección académica nos sentábamos a pensar cómo podemos virtualizar todo esto. ¿Cuántos niños de Batuta tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones? ¿Cuántos tienen celular con datos? ¿Cuántos definitivamente no tienen nada? Entonces hicimos una encuesta para saber quiénes sí tenían internet y quiénes no, y quiénes tenían celu, quiénes no. Descubrimos que casi el 70% de nuestros niños tienen acceso a internet o al celular. Entonces, diseñamos una estrategia virtual que consiste en la creación de unos contenidos que se cuelgan en una página de YouTube de Batuta, y los profesores diseñaron como una ruta de atención semanal para poder entrar en contacto con los niños y contarles cuáles son las actividades virtuales que tienen que desarrollar. Pues lo que hacíamos era llevar unas guías directamente hasta las casas, ir hasta la casa del estudiante a dejarles cosas pues para que trabajaran. Hasta llegué a hacer clases en algún momento vía llamada telefónica, que era el medio pues más, es el medio pues como más asequible para todo el mundo, porque no todo el mundo cuenta con internet. Con los chicos que ya iban más avanzados, que ya venían tocando, dictarles clases en vivo y generar tutoriales, o sea, grabar videos con cosas específicas de técnica, de postura, de lectura, de ritmo, y ellos iban revisando, reenviaban el video y en la clase en directo corregíamos cosas. Lo positivo es que pues se logró mucho acercamiento con los papás, porque sobre todo con los más chiquitines, pues ellos no se podían conectar solos y los papás tenían que estar muy pendientes, y eso hizo que los papás se dieran cuenta que el proceso pues es de todos, ¿sí? Lo que no me gustó de las clases virtuales fue que muy difícil para afinar el violín y para otras cosas, por ejemplo, los dedos, si yo los colocaba mal, no sabía cómo bien hacerlo. O sea, no me gustó mucho las clases virtuales. Sufrimos de muchas bajas de cuerdas, los papás nos ayudaban a afinar y entonces rompían las cuerdas, ajustaban mal las cosas, unas cosas, y nos tocó entonces también enseñarle a los papás cómo afinar un violín, cómo hacer las cosas de digitación, cómo agarrar las cosas, como para que ellos nos ayudaran un poquito. Básicamente, si la ayuda de los padres hubiese sido muy difícil. Me parece importante el hecho de que los estudiantes nunca pierdan clase, ¿sí? Como que se reforzó el concepto del grupo, la importancia que tiene en el proceso, ¿sí? Porque siento que aquellos estudiantes que empezaron solitos y comenzaron a tocar solitos avanzaban, pero muy lento, muy inseguro, no sabían, no tenían otras ideas. En cambio, cuando están reunidos, ellos realmente saben en qué nivel están, cómo toca mi compañero, ¿sí? Entonces es importante eso de la virtualidad. Nos enseñó a
apreciar cosas que antes eran obvias. En el arte, en la música es muy complicado tener una educación virtual, la verdad. Yo siempre tuve mi maestro presencial, lo tenía al lado mío, aprendí mucho de su interpretación, de lo que escuchaba, de lo que me transmitía cada clase estando ahí juntos. Y obviamente también en los ensambles, en la orquesta, en los diferentes conjuntos de cámara que hubo en la universidad. Me parece que es supremamente necesario la presencialidad y sobre todo también por la interacción social y humana que uno requiere. Como artistas escénicos y emergentes pues estamos llegando a la calle, llegando a los espacios, habitando el espacio que uno tenga como desde lo artístico y uno está esperando que llegue también el público, ¿no? En este momento toca también seguir esperando a que llegue el público, pero a que el público se mantenga frente a esa pantalla, que también es muy pesado porque no es solamente atraer desde un contenido digital cultural, sino pues la gente trabaja, estudia, o sea, tiene como gran parte de su vida frente a la pantalla. Entonces creo que los contenidos sí se han ido transformando, hay que pensar en la ligereza del contenido y también en la transformación de lo que ofrecemos, porque también siento que a veces como artistas nos estamos encasillando como en un solo tema o como en una sola posibilidad, entonces creo que la ventaja es como seguir ahondando en esas posibilidades creativas, en seguirnos preguntando, en no tenerle miedo a lo casero también, que es algo que en este momento está muy presente para la creación. Nosotros generamos unos procesos en pandemia fue como algunos foros que realizamos, foros tampoco tan largos, foros especializados sobre unas temáticas que nos interesaban, que eran los lugares del teatro en los territorios y unos temas específicos sobre teatro calle. Y bueno, siempre fue muy difícil la presencia de la gente en tiempo real durante los foros. Nos dimos cuenta fue que el material, si más bien después la gente lo reproducía o lo veía luego, porque eran en vivos, pero la presencia, un agotamiento de la gente. Nosotros no hacíamos uso de las tecnologías de la información en Batuta porque un principio de Batuta es el tema del encuentro presencial, la presencialidad. O sea, nosotros hacemos formación grupal, digamos, en donde los niños aprenden en grupo, ¿sí? Entonces implicó todo un cambio de paradigma y decir, bueno, esto es lo que así va a ser la vida y nosotros tenemos que acompañar a esos niños en su soledad y en sus tristezas, digamos, pero enriquecer su vida. Es decir, el principio fundamental es cómo ayudamos a que la vida de ellos sea más rica en una situación tan absolutamente imprevisible y sorpresiva como lo ha sido esta pandemia del COVID para toda la humanidad. De todo ese proceso de movimiento sonoro, que gracias por todas las cosas nuevas que aprendí y nada, pues aquí. A nivel monetario es complicado, ¿sí? No, es complicado, porque la gente que hace teatro peor. Yo realmente que he podido dar con esto y que he podido llevar algo con esto, me distraigo. Los juegos comunitarios casi nunca han monetizado algunas cosas, sus opciones. Digamos, incluso muchas obras son gratuitas o son por trueque o son por unos ingresos simbólicos, ¿no? Casi siempre ha sido así. Pues el tiempo de la monetización fue mucho más difícil porque no por la factura, sino por los contenidos que tienen esos montajes,
no los hacían tan apetecibles más bien, ¿no? Nosotros pues tenemos mucho mercado afuera, sobre todo cuando hacemos giras en Estados Unidos, Latinoamérica y algunas partes de Europa, entonces el impacto fue totalmente notorio pues de lo que llevamos de la pandemia. Los shows se redujeron drásticamente, prácticamente hemos hecho cosas solo acá en Colombia. Normalmente es complejo que te paguen un show ahí viéndote y escuchándote, así que era más, o sea, como que entramos en este juego de, ay, pero eso es virtual, 5 minuticos, ahí, sí, como, eso está en 15 minutos, que lo grabe y me lo envíe, que me colabore, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces ahí también se destaca de las organizaciones, de las entidades culturales que tienen en cuenta al artista, ¿no? Que también todo esto ha sido un desafío y dicen, ¿cuánto cuesta el show? Y se lo voy a pagar así usted esté en vivo, porque desde su casa, porque también es un desafío para usted como músico. Digamos, yo no me vi tan afectado en cuanto a los ingresos de la música en cuanto a streamings. Y generalmente, pues, la manera en la que un artista genera ingresos es por medio de mercancía, o sea, ya sea como venta de álbumes, venta de mercancía como buzos, todo ese tipo de cosas, o de los shows en vivo. Entonces, pues por la pandemia no hay shows en vivo. Entonces, los shows en vivo, de hecho, son el principal ingreso pues, de la mayoría de artistas. Y, por ejemplo, una de esas cosas que la gente pues ahora consume mucho y que me he dado cuenta es TikTok, y hay mucha gente que aprovechó TikTok para tratar de hacer como pues singles o cosas virales durante la pandemia y que se escucharan más, y así pues también obviamente pues que no solamente fuera streamings y eso, sino que la gente pues también ya conociera al artista y pudiera escuchar más cosas de ellos. Lo que genera la música, o pues la mayoría de las músicas, hay algunos que sí viven de la música en Colombia, por así decirlo, pero es como por toda la plataforma que han conseguido, hacen marcas de ropa, hacen colaboraciones y pues venden cosas, eso les genera ingresos, pero como tal, pues yo creo que, o sea, la música como principal ingreso de algún artista colombiano no lo veo así. Teníamos una gira de 8 conciertos, aproximadamente 9 conciertos a la fecha, y resultamos haciendo solamente 3. Los demás los cancelaron, y lo que teníamos para marzo, abril, mayo, junio, y bueno, de ahí para allá contando, se tuvo que cancelar. Obviamente, por así decirlo, para mí fui bendecido porque tenía mi trabajo con la alcaldía, pero digamos a ciertos compañeros míos la pasaron muy mal porque pues, no había nada, no había trabajo. Algunos, digamos, artistas cometemos incluso el error de solamente dedicarnos al arte, a tocar, y pues digamos cuando llegue a fallar eso, pues no tenemos nada. Así que difícil, muy difícil. Un artista que es muy sonada, que es muy solicitada, no tener trabajo, pues imagínate los que están empezando. Entonces siempre fue difícil el tema. Ahora se ha venido medianamente arreglando la situación, pero eso nada que ver. Lo máximo que hemos hecho en el mes después del cierre han sido como 2 conciertos en el mes, cuando, reitero, éramos por ahí unos 10, 15 conciertos que se hacían en el mes. ¿Qué creo que va a pasar con el tema de la virtualidad después de que termine todo esto? Bueno, pues va a ser una herramienta que va a ser tenida muy en cuenta. Considero que la herramienta lo que hace, que la virtualidad lo que hace es abrir una puerta al conocimiento, ¿sí? O sea, ya no hay excusas, por lo menos de que estoy en tal parte y no puedo llegar, sino, hombre, me conecto a la clase y recibo mi conocimiento en cualquier momento. ¿Que va a ser distinto a la presencialidad? Lastimosamente sí, va a ser muy distinto. Digamos que en esta participación con Periné en los primeros conciertos virtuales que grabamos cada uno desde la casa, pues sí hacía mucha falta tener la comunicación y la interacción con todos los músicos de la banda, ¿no? Estamos acostumbrados a tocar en vivo, a hacer música sobre el instante real, entonces hace falta sentir esa energía para ir desarrollando la música, pero también
es una ventaja a la vez porque te fortalece, te da seguridad, te, te mentaliza de que tienes que hacer el trabajo y tiene que transmitirse y sentirse tal cual como si estuviéramos ahí juntos, ¿no? Sintiendo la música, sintiendo toda esa energía, y eso hace también mucho de la magia de los eventos en vivo. La música sigue siendo algo supremamente importante. Para mí ahorita que ya se puede como salir con más calma, hacer un show en vivo, por supuesto con todos los protocolos, pero estar en vivo en contacto con la gente de nuevo es supremamente valioso. Ver cómo la gente disfruta y dice, pucha, cuánta falta me hacía esto, no lo sabía. No sabía que es muy importante. Siento que el hecho de la pandemia nos ha dado una nueva oportunidad, tanto como las otras, de un aprendizaje más personal, un aprendizaje más sensitivo y más estar en conciencia con nuestros cuerpos. El hecho de estar en la distancia, de estar a través de la pantalla, nos da la posibilidad de encontrar otros espacios para danzar, encontrar espacios en la casa, en espacios abiertos que anteriormente no veíamos como una opción para presentar un performance, para presentar una idea, para involucrarlos dentro del arte. Empezaron a abrir muchas clases gratuitas a lo largo de la ciudad y en diferentes géneros, y también por parte de las plataformas de la internet. Entonces se dio una oportunidad de clases desde otros países y con otros docentes. Eso es muy bueno. Pero ya después de 2 meses de empezar como a la monotonía, al hecho del proceso virtual, entonces sí hubo un poco de la predisposición negativa hacia el proceso, hacia las clases, porque hace falta el contacto, hace falta sentir a las personas, sentirnos a nosotros mismos y aprender entre todos. Cuando se acabe la pandemia, a lo que vamos a volver es a una realidad mixta, ¿sí? A una realidad donde de todas maneras, pues, digamos, yo por ejemplo no digo que voy a oír un concierto, yo digo que voy a ver un concierto, ¿sí? O sea, la presencialidad en el espacio físico y la emoción que se genera en un espacio físico donde estás en contacto con la música o con el teatro o con la danza es irreemplazable desde mi punto de vista. Entonces, pienso que lo que va a haber es como una combinación de las dos cosas. Vamos a tener robustecidas estas plataformas, vamos a tener la creación de muchísimos espacios digamos, de acceso y circulación y lo que llaman en el medio europeo de difuminación, digamos, de toda la creatividad y las prácticas del arte. Junto con la forma habitual en la que han funcionado las artes escénicas en el mundo, ¿sí? Creo que los medios virtuales significan la posibilidad de ampliar universalmente las creaciones más locales. Lo que pasa es que también se hacen evidentes las inequidades, porque a los contenidos solamente acceden las personas pues, que pueden pagar un internet y que tienen accesibilidad a las nuevas formas de comunicación, ¿ves? Entonces me parece que es muy importante que desde las políticas públicas pues estas nuevas realidades virtuales empiecen a ser comprendidas y empiecen a ser también reguladas. Y una cosa que sí quiero decir es que también me parece que eso ha hecho que se despierte la creatividad. Yo he visto ofertas de teatro increíbles con llamadas telefónicas, cosa que antes, ¿cómo pensabas tú que te llama un actor para contarte una obra de teatro? Eso no pasaba, ¿sí? Y bueno, pues digamos es como, yo creo que se va a producir una mezcla de todo, una conjunción de cosas. En términos de políticas públicas, me parece que esta pandemia lo que ha hecho es hacernos entender que las artes y la cultura son parte de la canasta básica de la gente. Las artes vivas han enfrentado un proceso de cambio radical.
Esto, a pesar de las dificultades, ha dado paso a la creatividad de los artistas al explorar la virtual, permitido que el mercado entre a explorar nuevos campos de producción, creando dinámicas de interacción en los procesos de presentación y formación. Esta transición se ha vivido para dar paso a muchas más manifestaciones en el campo. Ahora, las personas tienen la posibilidad de explorar más espacios de ensayo y de poder ingresar a talleres y clases, haciendo posible la conexión de estudiantes y profesores extranjeros que de ninguna otra manera hubiera sido posible. En conclusión, se demostró que el sector puede seguir por la vía de lo virtual, creando metodologías para que su funcionamiento sea cada vez mejor. Sin embargo, la experiencia del compartir artista-público es esencial e irreemplazable. La energía y vida de estas artes es el escenario, y con este siendo cambiado, no se cumple en su totalidad el propósito de Artes Vivas.